Díaz, Presente. Arjón, Presente. gracias. Ávila, Presente. bien, doctora. Pándala, Presente. gracias. De nada. Castellanos, Presente. gracias, doctora. De la Cruz, Presente. bien. García Rangel, Presente. gracias. García Rodríguez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. gracias. Ibarra Cepeda, Pablo La Fuente, gracias. La Fuente, Presente, doctor. gracias. Macías, Presente. gracias, doctora. Martínez Castillo, Presente. bien. Navarro Pérez, Presente. gracias, Jennifer. Obregón, Presente. gracias. Ontiveros, Presente. gracias, Adrián. Pacheco, Presente. Polanco, Presente, doc. gracias. Rodríguez, Presente. Rojas, Pedro, Sí está conectado, doctor, pero es que está teniendo muy mal internet y creo que no le deja contestar. gracias, doctora. Salazar, Presente, doctor. gracias. Villa, Daniel, Presente. gracias. Villalba, Presente, doctor. gracias, Alfredo. Villalobos, Gamaliel, Presente, doctor. gracias. Zapata, Presente, doctor. gracias, Adrián. Tavares, Presente, doc. Perdón, es que me estaba fallando en internet, pero ya presente. gracias. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Ayer habíamos comentado la necesidad de evaluar a nuestros pacientes en forma inicial y en forma urgente, tratando de disminuir los procesos de morbilidad y de mortalidad en un paciente. Muy bien, si hay alguna pregunta en el tema de ayer, si no, para empezar a ver la presentación. No, doctor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No, doctor. Acuérdense de los datos clínicos, sobre todo en el neumotórax atención, en el tamponade, que son las condiciones críticas más urgentes que pueden presentarse en un paciente, la no movilización de la columna vertebral con el fin de evitar mayor daños y los principios del ATLS que ya nos los comentó el doctor. Vamos a ver hoy y vamos a continuar con la presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la valoración regional y pruebas diagnósticas especiales. Bueno, con base en el mecanismo, ubicación de las lesiones identificadas en la exploración física, los estudios radiográficos y condiciones generales del paciente, están indicados con frecuencia estudios diagnósticos adicionales. Los estados hemodinámico, respiratorio y mental van a determinar el curso de acción más apropiado y con estos aspectos en mente se va a valorar la realización de pruebas diagnósticas adicionales con bases anatómicas. Sin embargo, los pacientes con lesiones graves se encuentran en riesgo constante cuando se someten a pruebas diagnósticas especiales. En consecuencia, pues el cirujano debe de estar consciente de esto y preparado obviamente para modificar los planes conforme lo exigen las circunstancias. Bueno, vamos a empezar por la cabeza. Bueno,
La valoración de la cabeza va a incluir el reconocimiento de lesiones de piel cabelluda, ojos, oídos, nariz, boca, huesos faciales y de estructuras intracraneales. Bueno, con la palpación de la cabeza se van a identificar laceraciones de piel cabelluda que deben valorarse en cuanto a su profundidad y si hay fracturas expuestas o deprimidas. Bueno, en la exploración de los ojos no va a incluir solo el tamaño y respuesta pupilar, sino que también se va a incluir la agudeza visual y la búsqueda de hemorragia en el globo ocular. Por ejemplo, la otorrea, rinorrea, ojos de mapache y el signo de Battle o de Battle, no sé cómo se pronuncia. Bueno, que es la equimosis por detrás de los pabellones auriculares, nos van a sugerir una fractura de la base del cráneo. También es importante la compresión ocular causada por fracturas de la órbita con lesión de los músculos oculares. Aquí es evidente cuando el paciente no puede mover los ojos en el arco completo de movimiento. Y es importante realizar la exploración ocular en etapas iniciales porque el edema orbitario significativo puede evitar una valoración posterior. También se van a explorar las estructuras faciales anteriores para descartar fracturas. Esto va a incluir la palpación de estructuras óseas en busca de irregularidades e inestabilidad mediofaciales. Se va a sujetar el paladar y se va a aplicar una tracción hacia arriba en busca de separación de las estructuras óseas. Bueno, es posible que muchas de las fracturas de este tipo no necesiten tratamiento, pero se pueden acompañar del riesgo de causar lesiones cerebrovasculares contusas, daño de pares craneales o la posibilidad de hasta desarrollar meningitis. Bueno, en cuanto a las fracturas nasales, que pueden ser evidentes en la inspección directa o a la palpación, casi siempre presentan hemorragia considerable. Esto puede ocasionar afectación por la vía respiratoria, por el escurrimiento de sangre hacia la cara posterior de la faringe, o también porque puede haber vómito provocado por la sangre deglutida. Aquí para el control de la hemorragia puede ser necesario el taponamiento nasal o con globos. Bueno, en la exploración de la cavidad bucal va a incluir la inspección de fracturas expuestas, dientes flojos o fracturados y hematomas sublinguales. La presencia de signos de lateralización en la exploración física, por ejemplo, dilatación pupilar unilateral que no responde al estímulo luminoso o movimientos asimétricos de las extremidades, ya sean espontáneos o en respuesta a estímulos nocivos, o bien un reflejo unilateral de Babinski, nos van a sugerir una lesión intracraneal o daño a estructuras importantes. Todo paciente con un traumatismo craneoencefálico cerrado significativo con una calificación de la escoma de Glasgow, de la escala de coma de Glasgow menor a 14, se va a tener que someter a una tomografía computarizada de cráneo. Y bueno, tales lesiones van a incluir hematomas, contusiones, hemorragia en los espacios supraranoideo y ventricular y lesión axonal difusa. Y bueno, para lesiones penetrantes, las radiografías simples de cráneo pueden ser de utilidad en la sala de urgencias para establecer la extensión de la lesión en pacientes con inestabilidad hemodinámica que no puedan llevarse pues, a la sala de tomografía. Bueno, los hematomas epidurales van a ocurrir cuando se acumula sangre entre el cráneo y la dura madre. Son consecuencia de ruptura en la arteria meningia media u otras arterias de pequeño calibre en un espacio potencial. Las más de
Bueno, de las veces después de una fractura de cráneo. Por lo general, las lesiones penetrantes intracraneales significativas son efecto de un proyectil de arma de fuego, pero diversas armas o instrumentos también pueden provocar lesión cerebral a través de la órbita o la región temporal del cráneo, que son las partes más delgadas de este. Bueno, y como podemos ver en la imagen superior, bueno, son los hematomas epidurales, que tienen una forma convexa característica en la tomografía computarizada, mientras que los hematomas subdurales van a poseer una forma cóncava sobre la superficie cerebral. Y en la imagen inferior son heridas craneales por proyectil de arma de fuego. Bueno, ahora vamos al cuello. En todo paciente con traumatismo cerrado debe... Doctora, bien. Vemos la situación de todos los traumatismos y todas las regiones que debemos de revisar. En el macizo craneofacial se catalogan las fracturas ahorita si son múltiples, si son en dos arcos, si hay inestabilidad como mencionó la doctora, y se van a calificar como lesiones LEFOR 1, LEFOR 2 y LEFOR 3. Indudablemente que la de LEFOR 3, esa va a necesitar intervención quirúrgica, va a necesitar fijación de los fragmentos, y precisamente el riesgo que hay son las lesiones que pueden traer a los pares craneales, y en un momento dado, incluso si esas lesiones se afectan al esfenoides, pues hay mucho riesgo de infección y posteriormente una meningitis por el hecho de estar en continuidad con la cavidad cerebral. En el caso de los demás traumatismos, bueno, la valoración sería realizar una tomografía en un momento dado para definir el grado de contusión que tuvo la masa cerebral. Acordémonos que la masa cerebral está en una cavidad no distendible, no desplazable. Estamos hablando en el escolar y en el adulto joven o mayor. Solamente en los lactantes, acuérdense que están las suturas, las fontanelas, y eso le da una mayor tolerancia para que se pueda distender el cerebro que tiene un edema importante. El edema se considera serio las primeras 100 horas, el edema cerebral. Por eso de ahí la importancia de que si un paciente sufre un traumatismo craneoencefálico y que no sea quirúrgico, entonces hay que tratar el edema cerebral. Y para tratar el edema cerebral hay que dar todas las medidas antiedema, y sobre todo por las primeras 100 horas. De ahí que hay que tener a un paciente sin actividad cerebral, hay que tenerlo sedado, intubado, para que pasen esas 100 horas y tratar de disminuir el edema cerebral. Entre mayor edema cerebral haya, como no es distendible, el cerebro empieza a dilatarse y empieza a presionarse sobre la cavidad craneana. Si esta presión, este edema es importante y el cerebro llega a un grado tremendo, vamos a tener lesiones serias en el paciente por esa situación de compresión que va a tener todo el cerebro, al no tener un espacio para donde dilatarse. Anteriormente era igual de peligroso. Hubo un tiempo en que para el edema cerebral se llegaron a plantear hacer trépanos en el cerebro de ambos lados con el fin de disminuir la presión intracraneal. Pero eso lo único que hace es que a través de esas trépanos salía la masa cerebral y se le conocía en los hospitales como pacientes Mickey, como ratón, porque salían las dos partes del cerebro y eso causaba todavía mayor daño. Por eso ya dejó de utilizarse esas técnicas de descompresión al realizar trépanos en cráneo por este motivo. Aquí lo más importante es disminuir el edema con tratamiento antiedema, con soluciones, manitol y otras soluciones que extraen sobre todo el líquido
el líquido en cerebro, cefalorraquídeo, y esto nos va a permitir tratar de controlar y sobre todo no tener actividad, tener sedación, tener ventilación asistida, también para que haya mayor oxigenación cerebral, y eso nos ayuda en un momento dado, y tenemos que determinar si el paciente es quirúrgico o no. Ahorita comentaba los hematomas epidurales. Si ustedes ven la imagen, hay mucha compresión del hematoma hacia el lado izquierdo de la imagen. Entonces, entre mayor cantidad sea el grado de hematoma, pues también va a ser el grado de sintomatología del paciente, que puede llegar a la muerte simplemente por compresión en el caso de un hematoma epidural, porque son sangrados arteriales y el sangrado arterial va a estar constantemente sangrando por la diferencia de presiones. En el subdural, el hematoma es irregular, decía cóncavo, es más tolerable. Puede llegar un momento en que se igualan las presiones y deja de sangrar, posteriormente puede volver a sangrar, y problemas secundarios de estos pues son seromas a largo tiempo que hay que vigilar. En ambos casos, si el hematoma subdural es un hematoma grande, pues va a haber necesidad de hacer cirugía para drenar esos hematomas. En el caso del hematoma epidural, como se ve aquí en la imagen, se hacen los trépanos, se absorbe el sangrado, los coágulos, y por ahí se mejora mucho al paciente en virtud de retirar esa masa que está haciendo compresión sobre el cerebro. Entonces ahí la tomografía, como están aquí en estas imágenes, pues nos van a ayudar a definir si un paciente es quirúrgico o no. Y ahí también vemos el grado de edema cerebral. Y en los casos de proyectil de arma de fuego, pues a veces tenemos lesiones intracerebrales, ahí no hay manera de operar, no hay manera de entrar dentro de la masa del cerebro para sacar una hemorragia, para sacar un proyectil. Eso se quedan ahí, eso no hay que movilizarlo porque harías más daño si abres cerebro o si tratas de llegar a una estructura dentro del tejido cerebral. Entonces ahí esos son de tratamiento prácticamente médico, igual que con el edema cerebral subsiguiente, y ese sería el único tratamiento. Salvo cuando hay lesiones importantes con gran pérdida de tejido, pues ahí sí está indicada la craniectomía para poder revisar y hacer la extracción del tejido que esté en un momento dado devascularizado ya, o en un momento dado hemorragia extensa con gran destrucción. Si no, los tratamientos van a ser en ese sentido. Otra cosa importante, acuérdense, los signos del mapache, los signos de Batte, esos hay que revisarlos. El hematoma atrás de los auriculares, de las orejas auriculares, el pintado alrededor de los ojos, que no está hablando de lesiones frontales importantes o de base de cráneo, y eso nos debe de dar una alerta en ese tipo de lesiones. En las hemorragias por lesiones en los huesos propios de la nariz y hacia atrás, la indicación a veces cuando no un taponamiento, meter una gasa, 2 gasas a presión dentro de tener el sangrado. Si nosotros queremos colocar una sonda de Foley, podemos colocar una sonda que pase a la orofaringe, hacia atrás de la parte alta de la orofaringe. Inflamos el globo y lo traccionamos para que éste haga presión sobre el orificio, ya sea la narina izquierda o la narina derecha, y esa va a ser una presión al extraer la sonda ya con el globito inflado para que nos pegue y nos haga hemostasia por compresión de las estructuras superiores de la cavidad nasal. Y dentro de las anteriores y medias, bueno, pues los taponamientos van a ser muy efectivos. Hay que hacer taponamientos, a veces se usa con algo de epinefrina o norepinefrina para que sea un vasoconstrictor directo con la gasita, o bien a veces gasas vaselinadas estériles,
pues son las que se colocan para que hagan ese tipo de compresión y poder controlar un sangrado nasal cuando es muy profuso. Muy bien, adelante, doctora. Bueno, ahora sigue cuello. En esta, bueno, en todo paciente con traumatismo cerrado debe presuponerse que existe alguna lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Durante la exploración de la columna cervical se deben mantener las precauciones y es necesario estabilizarla. Como aspecto adicional, los sujetos intubados, los pacientes que sufren lesiones con desviaciones u otras fracturas identificadas de la columna deben someterse a una tomografía computarizada. Las lesiones de médula espinal varían en intensidad. Las alteraciones completas causan pues, una cuadriplegia o una paraplegia permanente y de acuerdo con pues, el nivel de la lesión. Tales sujetos van a sufrir una pérdida completa de la función motora y la sensibilidad, dos o más niveles por debajo de la lesión ósea. Bueno, en virtud de las consecuencias devastadoras de la cuadriplegia, es obligada la valoración cuidadosa en busca pues, de lesiones ocultas de la columna cervical. Y el síndrome de Brown-Séquard suele ser consecuencia de lesión penetrante en la cual hay una hemisección de la médula espinal. Bueno, en la valoración primaria constituye prioridades la identificación de lesiones del cuello exsanguinantes, hematomas en expansión, obstrucción de vías respiratorias o daño en la porción aerodigestiva de ambos aparatos. Un aspecto más útil que tal vez no se identifique es la fractura de la laringe por un traumatismo no penetrante. Sus signos y síntomas van a incluir disfonía, enfisema subcutáneo y una fractura palpable. Como podemos ver en la imagen, es una fractura laringe que produce un trayecto de aire alrededor de la tráquea sobre el espacio prevertebral. Bueno, las heridas penetrantes de la cara anterior del cuello que atraviesan el músculo cutáneo del cuello ponen en riesgo la vida por la abundancia de estructuras anatómicas localizadas en esta región. A pesar de que en algunas circunstancias es adecuada la exploración quirúrgica, ha resultado seguro el tratamiento médico selectivo. Y como les muestro aquí, es un algoritmo para el tratamiento de las heridas penetrantes del cuello. Entre las indicaciones para la intervención quirúrgica inmediata, en caso de una lesión cervical penetrante, figuran la inestabilidad hemodinámica, hemorragia externa intensa o signos de lesión en la zona aerodigestiva. El algoritmo de tratamiento para pacientes estables, desde el punto de vista hemodinámico, se va a basar en los síntomas y la ubicación anatómica de la lesión, para lo cual el cuello se divide en 3 zonas distintas. La zona 1 se va a localizar por debajo de las clavículas y va a abarcar las estructuras abarca las estructuras del estrecho torácico superior. La zona 2 se va a encontrar entre dicho estrecho y el ángulo del maxilar inferior, y la zona 3 se va a situar por arriba del ángulo del maxilar inferior. Bueno, deben someterse de manera ideal a estudios diagnósticos de imagen antes de practicar la intervención quirúrgica, si es que pues, los pacientes se encuentran estables en términos hemodinámicos, y el tratamiento de los individuos se va a dividir en forma adicional en el grupo de sujetos sintomáticos y el de los asintomáticos. Bueno, ahora sigue tórax. Aquí, bueno, el traumatismo cerrado al tórax puede afectar la pared torácica, la columna torácica, el corazón, los pulmones, la aorta y grandes vasos, y rara vez el esófago. La mayor parte de estas lesiones se valora con exploración física y radiografía torácica, con tomografía computarizada adicional, de acuerdo con los resultados iniciales.
Bueno, en los individuos con un hemotórax se va a solicitar una radiografía torácica que documente la evacuación completa del tórax, un hemotórax persistente que no se resuelve a través de 2 sondas de toracostomía, se denomina hemotórax retenido y es indicación para practicar toracotomía a corto plazo. Deben buscarse lesiones vasculares torácicas ocultas porque estas se acompañan pues, de tasas elevadas de mortalidad cuando no se reconocen. Bueno, como podemos ver en este cuadro, aquí se resumen los datos de la radiografía del tórax que nos van a sugerir un desgarro aórtico. Bueno, en el caso de las heridas identificadas en el tórax, es necesario asumir que ningún traumatismo penetrante está aislado o que solo se limita al tórax. Entonces hay que descartar el daño a cavidades corporales contiguas, como el abdomen y el cuello. Y pues obviamente las radiografías simples son una modalidad de detección eficaz y rápida. Bueno, ahora vamos a abdomen. Bueno, la presencia de rigidez abdominal o el compromiso hemodinámico son indicación para la exploración quirúrgica de urgencia. Para el resto de los pacientes se van a utilizar diversos métodos auxiliares con objeto de reconocer lesiones abdominales. Los métodos diagnósticos van a diferir para traumatismo penetrante y traumatismo abdominal cerrado. Pues en sí el abdomen va a constituir un reto diagnóstico. Con pocas excepciones, no es necesario establecer en la sala de urgencia qué órganos intraabdominales se encuentran lesionados. Solo es preciso decidir si es necesaria una laparotomía exploratoria. Las heridas en la cara anterior del tronco por proyectiles entre el cuarto espacio intercostal y la sínfisis del pubis, cuya trayectoria se identifica con radiografía, o el sitio de ella indica penetración peritoneal, este sí debe valorarse mediante la laparotomía. Y como lo muestra en la imagen, es un algoritmo para la valoración inicial de un paciente con un probable traumatismo abdominal cerrado. Bueno, en los pacientes sometidos a un lavado peritoneal diagnóstico, las cifras límite de estudio de laboratorio para descartar la lesión van a diferir de las cantidades regulares que se utilizan en casos de lesiones punzocortantes del abdomen. Y bueno, en la mayor parte de los centros traumatológicos, el traumatismo abdominal cerrado se valora con FAS, el cual ha sustituido al lavado peritoneal diagnóstico en gran medida. Pero aún así el FAS no tiene una sensibilidad del 100%, de tal forma que pues aún se recomienda la aspiración peritoneal diagnóstica en individuos con inestabilidad hemodinámica sin una fuente definida de hemorragia para descartar una hemorragia intraabdominal. ¿Pasa la anterior, doctora? ¿Esa? No, la ¿O anterior. la- Sí, la anterior.